Había una vez un pequeño pueblo situado junto a un lago tranquilo y apacible. Durante el día, los habitantes disfrutaban de la belleza natural que los rodeaba y se sentían seguros en su serenidad. Sin embargo, cuando caía la noche, una presencia siniestra emergía de las aguas oscuras, el cortador de cabezas del lago. El cortador de cabezas era una figura temida y evitada por todos. Se decía que era el espíritu vengativo de un antiguo verdugo que había perdido la cabeza en un acto de traición. Desde entonces, había estado condenado a vagar por el lago, buscando víctimas para satisfacer su sed de venganza. La leyenda cuenta que el cortador de cabezas acechaba a sus víctimas en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Sus métodos eran horribles, se acercaba sigilosamente por detrás, con una guadaña en mano, y de un solo movimiento rápido y preciso, separaba la cabeza de su cuerpo. Los lugareños vivían en constante miedo, evitando el lago durante la noche y cerrando con llave sus puertas y ventanas. Sin embargo, el cortador de cabezas era astuto y siempre encontraba una manera de acercarse a sus víctimas. Nadie estaba a salvo de su oscura ira. Un grupo de amigos, intrigados por la historia y la reputación del cortador de cabezas, decidió investigar más a fondo. Creyendo que era solo una leyenda urbana exagerada, se aventuraron en la noche hacia el lago, equipados con linternas y cámaras de vídeo para documentar cualquier evidencia. Mientras caminaban por la orilla del lago, una inquietante niebla comenzó a formarse a su alrededor. Los amigos se sentían cada vez más nerviosos, pero continuaron adelante, decididos a descubrir la verdad detrás de la leyenda. De repente, un escalofriante susurro resonó en el aire y las sombras se agitaron a su alrededor. El cortador de cabezas había aparecido frente a ellos, una figura ennegrecida con una guadaña reluciente en su mano. Su rostro era un vacío oscuro, sin rasgos humanos visibles. El terror se apoderó de los amigos mientras el cortador de cabezas se acercaba lentamente. Intentaron huir, pero parecía que el lago mismo se había convertido en un laberinto en su contra. La oscuridad los envolvía, los pasos se volvían confusos y la presencia del cortador de cabezas estaba siempre a solo unos pasos detrás. Uno a uno, los amigos cayeron víctimas de su espeluznante guadaña. Sus gritos de agonía resonaron en la noche, mientras el cortador de cabezas acumulaba cabezas decapitadas en una pila macabra. Solo uno de los amigos logró escapar de las garras del cortador de cabezas. Corrió desesperadamente, luchando contra la niebla espesa y la oscuridad que lo rodeaba. Finalmente, logró llegar a la seguridad del pueblo, pero su mente quedó atormentada por los horrores presenciados en el lago. Las noches se volvieron un tormento, plagadas de pesadillas y el constante miedo a ser perseguido por el cortador de cabezas. El superviviente, atormentado por la culpa de no poder salvar a sus amigos, se convirtió en un ermitaño, encerrado en su hogar y obsesionado con la leyenda del cortador de cabezas. Pasaba horas investigando y buscando información que pudiera ayudarlo a entender qué había sucedido realmente, aquella fatídica noche. Un día, mientras exploraba antiguos documentos y archivos en busca de respuestas, descubrió una antigua historia que hablaba de un ritual de exorcismo. Según el relato, había una manera de liberar al cortador de cabezas y poner fin a su reinado de terror. Decidido a liberar a su pueblo del horror, el superviviente comenzó a investigar más sobre el ritual y a recopilar los elementos necesarios. La comunidad, aunque escéptica, accedió a ayudarlo en su misión. El día señalado llegó. Con corazones palpitantes y manos temblorosas, se reunieron en la orilla del lago, llevando consigo los objetos rituales y recitando las palabras de un antiguo conjuro. La atmósfera se volvió tensa cuando la niebla comenzó a formarse nuevamente, envolviéndolos en un abrazo frío. El cortador de cabezas emergió de las profundidades, pero esta vez parecía más débil, su figura desvaneciéndose lentamente. El superviviente se adelantó,
enfrentando al espíritu vengativo con determinación y compasión. Le habló de la tragedia ocurrida y de cómo sus amigos habían perdido la vida injustamente. Le suplicó que encontrara la paz y dejara de aterrorizar al pueblo. El cortador de cabezas emitió un gemido angustiado, como si sintiera el peso de sus acciones. Lentamente, comenzó a retroceder hacia el lago, desapareciendo en las profundidades oscuras mientras la niebla se disipaba. El pueblo quedó en silencio, asimilando la liberación que habían presenciado. La leyenda del cortador de cabezas ya no atormentaría sus noches. En su lugar, la comunidad encontró la fuerza para sanar y unirse en solidaridad. Con el tiempo, la historia del cortador de cabezas se convirtió en un recuerdo lejano. El superviviente, ahora renovado y lleno de esperanza, se convirtió en un símbolo de valentía y resiliencia. El pueblo se reconstruyó, más fuerte que nunca, manteniendo viva la memoria de aquellos que habían perdido sus vidas. Y aunque el lago seguía siendo un lugar de belleza y tranquilidad, se convertiría en un recordatorio eterno de la oscuridad y el poder del espíritu humano para enfrentarla y encontrar la paz. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algunas personas comenzaron a experimentar sucesos extraños en las cercanías del lago. Los lugareños afirmaban haber visto sombras moviéndose entre los árboles y escuchado susurros inquietantes en la brisa nocturna. Rumores de que el cortador de cabezas aún acechaba el lago comenzaron a circular. Algunos afirmaban haber visto la figura sombría emergiendo de las aguas en las noches más oscuras. El miedo se apoderó nuevamente de la comunidad y la sensación de estar vigilados se volvió constante. Un grupo de valientes decidieron investigar más a fondo y enfrentar al cortador de cabezas una vez más. Armados con linternas, cámaras y un inquebrantable coraje, se adentraron en el bosque que rodeaba el lago. A medida que se acercaban al lago, la sensación de malestar aumentaba. Los árboles parecían retorcerse y sus hojas se agitaban con un viento frío y penetrante. El sonido del agua del lago era ominoso, como un susurro inquietante que invadía el aire. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era uno de los miembros del grupo que había sido arrastrado por una fuerza invisible hacia el lago. Los demás se apresuraron a ayudarlo, pero pronto se dieron cuenta de que algo estaba mal. Una densa niebla se levantó desde la superficie del lago, envolviéndolos y oscureciendo su visión. De la neblina emergieron figuras humanoides, con rostros sin rasgos y ojos brillantes y maliciosos. Eran las víctimas pasadas del cortador de cabezas, convertidas en espíritus vengativos. El grupo intentó huir, pero parecía que el bosque mismo conspiraba en su contra. Las raíces de los árboles se retorcían y enredaban en sus pies, impidiéndoles avanzar. Los espíritus avanzaban lentamente hacia ellos, cada vez más cercanos. En un último intento desesperado, el grupo recordó la historia de la estatua de la sirena y su poder para proteger contra el mal. Con la poca energía que les quedaba, encontraron un antiguo amuleto de sirena y lo levantaron en el aire, recitando palabras de protección y esperanza. En ese momento, el amuleto comenzó a brillar con una luz intensa y purificadora. Los espíritus retrocedieron, emitiendo aullidos de dolor, mientras se desvanecían en el aire. La niebla se disipó y el bosque recuperó su tranquilidad. El grupo, exhausto pero aliviado, comprendió que habían logrado liberar a las almas atormentadas y poner fin al reinado del cortador de cabezas. Regresaron al pueblo como héroes, portadores de una historia de valentía y superación. A partir de ese día, el lago y sus alrededores se convirtieron en un lugar sagrado y prohibido. Nadie se aventuraba allí por temor a despertar nuevamente la ira.